El Señor les bendiga, muy buenas tardes a todos los que se ciberestacionan con nosotros a través de esta transmisión que tenemos en el día de hoy. A través de la Estación del Cielo tenemos nuestro perfil y fanpage conectados también. Tenemos nuestro canal en YouTube para que ustedes se puedan conectar y puedan interactuar con nosotros. Los que están en streaming, les invitamos a que se pasen a la transmisión si lo desean o continúen allí a través de www.laestaciondelcielo.com. Vamos a darle paso a nuestros compañeros. Quiero presentar a nuestro amigo John Álvaro Vázquez, quien es docente universitario, quien es administrador, experto en inteligencias artificiales, y lo tenemos en el día de hoy en el programa nuevamente, y como siempre nos complace tenerlo. Es un hombre conocedor de la Torá, conocedor de los idiomas bíblicos, igualmente que nuestro compañero John Jairo, que ahorita nos lo van a presentar, pero le voy a dar paso a nuestro compañero John Álvaro Vázquez, quien nos va a introducir en oración, y le doy la bienvenida. Compañero, tocayo, el Señor te bendiga, y para nosotros con Adrianita es un gozo tenerte nuevamente aquí en Línea Amiga por la Estación del Cielo. Bienvenido. Shalom, shalom amigos, ¿cómo están? Álvaro, Adriana, John Jairo, ¿cómo les ha ido? Espero que esta semana sea llena de bendiciones y de ese amor fraterno de nuestro Padre amor. Bueno, empecemos con la oración de este día para que el Creador esté hoy aquí con nosotros, ¿vale? Amado Rey, Padre Celestial, te damos todo honor y toda gloria, Padre Celestial. Que seas tú, Padre Celestial, conduciendo este programa, que sean tus palabras, Padre Eterno, que sea tu instrucción, que esa instrucción llegue a nuestros corazones y a nuestras mentes, amado Eterno. Que seas tú llevándonos por en mi izquierda, porque tu lámpara siempre nos está guiando. Y esa lámpara siempre es Mashiach, nuestro Mesías, Yeshua, que siempre nos lleva de la mano para estar en verdad. Y no solamente en verdad, sino para aprender a amar a nuestro amado Elohim, a nuestro amado Dios, y que Él sea siempre con su brazo fuerte, llevándonos por el camino del bien. Eterno, hoy colocamos este programa en tus manos, que seas tú conduciendo este programa hoy, Padre Celestial, que seas tú llevando la palabra verdadera, la palabra que es, para que los que nos escuchan, para los que nos ven, aprendan de ti, aprendan de tu palabra. Amado Rey, te bendecimos tu gran nombre, Yuhei Bajei, bendecimos tu santa ciudad, Jerusalén, bendecimos a Israel, Padre Celestial, bendecimos a nuestro Mesías, Padre Eterno, y bendecimos a esta comunidad que está aquí hoy. Te agradecemos, Rey, por todas esas bendiciones que nos das día a día, amado Eterno, y gracias por tu inmenso amor que tienes por nosotros. Amén y amén. Le damos paso ahora sí para que empecemos este gran programa a nuestra dirección. Adriana, hoy tenemos un tema espectacular. Muy buenas tardes, cibernautas. Gracias compañero por ese paso. Y nuevamente feliz de estar aquí con ustedes. Pero muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde nos estén escuchando. Gracias por unirse a la Estación del Cielo, gracias por sintonizarnos, gracias por ser fieles y por estar cada semana con nosotros en este su programa Línea Amiga. Y es verdad, como decía John Álvaro, hoy tenemos un programa genial, pero antes de eso, antes de dar entrada al tema del día de hoy, vamos a dar los respectivos saludos, porque una vez más el Padre permite que estemos como equipo juntos, que estemos aquí al frente del cañón, que como sus instrumentos demos primeramente gloria y honra a Él, y segundo, que hagamos lo que nos corresponde hacer, y es llevar las buenas nuevas. Entonces, chicos, muy buenas tardes y bienvenidos a Línea Amiga. ¿Cómo vamos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Agradecido con el Padre por permitirnos estar aquí. ¿Me están escuchando bien? Perfecto. Ok, anhelando pues que todo lo que estamos haciendo aquí sea agradable ante los ojos de nuestro Padre. Amén. Y que pues edifiquemos a los que nos escuchan y también a nosotros mismos en este proceso que hacemos de
reflexión, de análisis también y de promover también el estudio de las escrituras, que es algo que sabemos que como pueblo escogido, como pueblo que honra al Eterno, pues uno de sus propósitos debe ser pegarse a la palabra, estudiar en ella, meditar en ella todo el tiempo y eso nos ayuda a fortalecernos en estos tiempos que son, yo no lo llamaría, no lo llamaría tiempos difíciles, sino tiempos de retos espirituales. Entonces, creo yo que es muy valioso que podamos hoy estar reunidos en torno a ese mismo propósito. Así es muy cierto lo que dices, John Jairo. Gracias también a ti por estar aquí. Y nuevamente tú, John Álvaro, ¿cómo vamos? Cuéntanos cómo va esa recuperación. Bien, bendito el Creador, súper, vamos ahí paso a paso, bendito el Creador, vamos bien. Él tiene dispuesto el tiempo y es el tiempo de Él. Y vamos bien, bendito el Padre, agradecido por estar aquí nuevamente en la emisora, por estar aquí llevando su palabra. Como decimos cada 8 días, estamos haciendo lo que más nos gusta. Amén. Hablar de Él, hablar de su palabra, llevar este mensaje para que todos aprendamos, tengamos un conocimiento y sepamos qué es lo que Él realmente quiere de nosotros. Y hablábamos la otra vez de que una de las cosas que más le gusta a Él es que lo amemos y la única manera de demostrar ese amor es obedeciéndolo en su palabra y no solamente obedeciéndole, sino sirviéndole también. A Él le gusta que nosotros estemos comprometidos con su palabra, con su propósito y pues obviamente con toda una comunidad. Amén, amén. Muy cierto, así es. ¿Qué más, Alvarito? ¿Cómo vamos? ¿Y tú qué? Bien, bien, gracias al Eterno. Bueno, terminé de una jornada bastante pesada, anoche enseñando, hoy por la mañana también, toda la mañana en la enseñanza y bueno, en el día de hoy, entonces ya estamos aquí recuperados después de un descanso de mediodía y bueno, con todas las pilas y las energías, como decían nuestros compañeros, para servirle al Eterno. Así es, amén. Aquí aguantando un poco de calor, cibernautas, de verdad que Cali está, Dios mío, que arde. Pero bueno, así con calor y todo incluido, aquí estamos. Aquí estamos nuevamente en su programa Línea Amiga. Recuerden que estamos todos los miércoles 6 p.m. Colombia, 7 p.m. Miami, que nos pueden sintonizar a través de la www.laestaciondelcielo.com, que es la aplicación que la pueden descargar, o también estamos en este momento en vivo a través de la fanpage de Facebook de la Estación del Cielo y el canal de la Estación del Cielo en YouTube. O sea que tenemos varios medios donde nos pueden observar, donde pueden escucharnos, tanto en vivo como en diferido. Y la invitación es esa, para que se ciberestacionen, para que se conecten y lo más importante es eso, para aprender, para conocer un poco más del Eterno y sobre todo porque estamos hablando de eso. Venimos hablando acerca de cuáles son esas vestiduras que el Eterno nos insta a tener, a que realmente nos coloquemos siendo su pueblo, siendo sus hijos, que entendamos realmente cuáles son esas características, esas cualidades, esos valores que el Padre anhela para nosotros, para que retornemos, para que volvamos a ser como estábamos en el principio, como estábamos en el origen, ¿ya? Y recuerden que nosotros somos creados a imagen y semejanza del Eterno, entonces Él quiere eso, Él quiere que nosotros realmente empecemos en ese proceso de volver a Él, de hacer teshuvá, de retornar a Él. Y retornar a Él implica esto, implica que nos revisemos cada mañana, yo cómo me levanto, con qué vestido voy a tener, voy a recibir cada situación, cada, no sé, logro, triunfo, derrota, lo que fuere que tengamos en el camino, porque son muchas las situaciones, pero realmente cuál es la vestidura. Entonces, para el día de hoy, sin más preámbulo, cibernautas, vamos a tocar dos valores importantísimos que van de la mano, que son supremamente importantes poderlos revisar y tener presente que son interdependientes, que se requieren directamente, van directamente correlacionados y trabajan juntos en esto que el Padre nos dice en su palabra y que es un mandamiento, y es el amar al prójimo. Y esos valores son la empatía y la humildad. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de ellas. Vamos a empezar como siempre
trayendo un contexto, trayendo una conceptualización de qué son, digamos, a la luz de lo que realmente debemos tener presente, sin dejar, por supuesto, a un lado lo que la palabra nos dice y lo que la palabra realmente nos muestra, para que podamos quitarnos como, yo pensaba, yo creía. A veces simplemente nosotros tenemos preconceptos, pero no lo que realmente el Padre cómo diseñó, cómo formó cada uno de estos valores. Entonces, si empezamos con la empatía, aquí es importante tener en cuenta que la empatía proviene del griego. Es una palabra que proviene del griego que se separa, digamos, en dos sílabas, y una es en, que significa dentro, y la otra es patos, que significa sentimiento, padecimiento o emoción. Miren qué importante esto. Entonces, si lo miramos ya literalmente, ¿qué significa la palabra empatía? Significa sentir dentro. Es decir, que yo siento desde el interior de otro. Y eso sí que es bien importante y bien necesario. Y ahorita nos decía John Jairo, en estos tiempos donde estamos mucho más llamados a nivel espiritual a estar firmes, a estar bueno, no sé si cabría decir esta palabra, en batalla, en esa guerra espiritual. Y es lo importante de poder sentir, de yo poder, no solamente lo que comúnmente conocemos como empatía, ponerme en los zapatos del otro, no es solamente eso, sino es poder yo percibir lo que el otro está sintiendo, es poder comprender sin juzgar. Y ya aquí hablamos de lo que implica la justicia y lo que implicaba esa palabra juzgar, sin juzgar, y reconocer un poco el tema de qué es lo que el otro está sintiendo, cómo son un poco esas emociones, así nosotros no la compartamos, porque no necesariamente yo tengo que compartir, digamos, lo que el otro esté sintiendo, no solo la vivencia, sino en sí esa emoción, pero sí debo aceptarla, reconocerla y tener esa capacidad de decir, ok, aquí estoy. Probablemente no sé lo que puedas estar sintiendo literalmente, porque es una realidad. Y si nosotros hacemos ese ejercicio tan literal y tan gráfico de lo que es ponernos en los zapatos del otro, probablemente no vamos a caber, probablemente no vamos a calzar. Si yo le digo a alguno de mis 3 amigos, venga, colóquense en mi zapato literal, yo creo que muy poquito, no, yo creo que a ninguno le cabría, le quedaría la mitad del pie por fuera. Y así no pueda literal encajar perfecto, pero sí pueden hacerlo, y sí puedes llegarse a tener una comprensión de lo que el otro está sintiendo, ¿vale? Eso es importante tenerlo presente de lo que llamamos la palabra empatía, donde no vamos a generar una codependencia ni un apego a la otra persona. Y aquí son temas, ya hemos tocado muchos estos temas, cibernautas. Si en algún momento queremos volver como a refrescar la memoria, porque tendemos a ser olvidadizos, vamos y nos conectamos tanto en la Estación del Cielo como en Psicosentir Actuar en los canales de YouTube, y ahí están absolutamente todos los programas que hemos tenido, las emisiones, allí están, para que volvamos a revisar el tema de emociones, dependencia, apegos y demás. Pero es eso, la empatía no es que yo voy a generar una codependencia, un apego hacia el otro, porque ya no sería empático, yo ya no estaría siendo empático con el otro, sino que la verdad estaría teniendo una sobrecarga emocional, o estaría generando incluso hasta un daño más, que realmente, volvemos a decir, el poder yo sentir, comprender lo que está sintiendo el otro, que es muy diferente, ¿ya? ¿Vale? Entonces ahí es importante que nosotros revisemos esa parte, porque esto a qué nos ayuda muchísimo a que nosotros dejemos de ser tan indiferentes, que es una de las situaciones más complejas que tenemos hoy en día, la indiferencia. Ya poco sentimos o nos conduele. Recuerdo que mis abuelas utilizaban mucho esa palabra, poco me conduele el dolor ajeno. Entonces eso hace parte de lo que es la empatía, porque la empatía nos humaniza,
nos dice, venga, es que tú eres un ser humano, tú no eres una máquina, tú no eres un objeto, tú no eres un robot, tú no eres un cyborg, tú eres un ser humano, una creación del Eterno, y es importante que puedas tener la empatía con el otro. Y por otro lado, humildad, y les cuento que ese concepto que estaba yo un poco investigando y leyendo, ya obviamente chicos ustedes van a profundizar un poco más. Cuando yo miraba este tema de la humildad, yo decía, chanfle, me confrontó mucho en términos de, la palabra humildad viene del latín, también, ustedes saben que las palabras tienen, como provienen de otros idiomas, del idioma original, entonces tiene una forma muy, la palabra humus, que significa tierra, suelo. Claro, y ahí se me venía a la mente, nosotros decimos, ¿de dónde hemos sido creados nosotros? De la Adama, de la tierra, del polvo. Y es estar cerca a la tierra. Y yo decía, y esto cognitiva, emocional, por supuesto espiritualmente, tiene una representación bastante tremenda en términos de que yo pueda comprender y entender lo que significa estar cerca de la tierra, no literalmente hablando de aferrarme a la tierra, sino de cómo yo debo entender lo frágil que soy, lo humana, repito nuevamente, lo limitada que puedo ser y sobre todo lo dependiente de quién, de mi creador. Cuando yo logro entender eso, ahí soy humilde. Cuando yo entiendo, la humildad no tiene nada que ver con la pobreza, porque muchas veces se suele confundir o se suele acotar que es que era una persona tan humilde y lo llevaban era porque era una persona que económicamente hablando pues tenía unos recursos, pocos recursos. No tiene nada que ver en lo absoluto. La humildad va más en esa parte, en el tema de que no me estoy menospreciando, sin menospreciarme, pero entender uno, pues que no me las sé todas, que yo no puedo con todo, que si bien es cierto tengo unas fortalezas, pero esas fortalezas no me hacen más que los demás, sino al contrario me permiten ser complemento, poder trabajar en equipo, poder ser parte de, sin irme más allá. La humildad implica eso, estar dispuesto a aprender, y algo que eso también me llamaba mucho la atención y me parecía muy importante, porque es en la medida en que yo entiendo lo frágil que soy, lo insignificante que llego a ser, eso me da una disposición a mí, me permite abrirme todo mi ser para seguir aprendiendo, para seguir entendiendo. Y sí que es importante cuando trabajamos la palabra, cuando leemos las escrituras, porque a veces es como otra vez la palabra, otra vez ese versículo, otra vez, no, la palabra es tan infinita y tan maravillosa que nunca, créanme que mientras moremos aquí en la tierra no vamos a terminar de comprender sus riquezas y el gran tesoro que es. Entonces también es importante entender eso, ¿no? Que siempre voy a necesitar aprender de otros, que siempre voy a necesitar estar en ese proceso de crecer, de esa transformación, que es importantísimo hacerlo. Entonces ahí es importante eso. Entonces recordemos, empatía es cómo yo puedo sentir, cómo yo puedo llegar a comprender el dolor del otro, así no lo sienta o así no lo comprenda, porque a veces no vamos a comprender realmente lo que pueda llegar a sentir el otro. Una cosa es entender, otra cosa es comprender. Y la humildad es poder yo ser clara frente a mi fragilidad, frente a la necesidad que tengo de seguir avanzando, seguir creciendo, seguir aprendiendo, si bien es cierto teniendo capacidades, aptitudes, fortalezas, conocimientos, pero que eso no implica que voy a estar por encima del otro o que me hace más que el otro. Simplemente somos diferentes y estamos siempre en esa necesidad de compartir saberes y de aprender, ¿vale? Bueno, voy a dejarlo hasta allí, ahora le doy paso a ustedes, chicos. Tocayo. Le doy paso a John Jairo mientras yo aquí hago unas cositas, ¿vale? Johncito. Bueno, entonces,
¿Aquí me escuchan? Perfecto. Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, listo. Estaba revisando un poco. Se le cayó. ¿Se fue? Hola. ¿Aló? Sí, Sí, te estamos hola. escuchando. ¿Aló? Sí, ¿Me, Johncito. me alcanzaron, Un conjunto. me alcanzaron a escuchar Vuelve a empezar. que un conjunto de palabras? Ok, voy a volver a empezar. Entonces, más que una única palabra, no encontré, o por lo menos desde la búsqueda que hice yo, no encontré una única palabra que la pueda reflejar en la Biblia, a través del hebreo. Más bien es un conjunto de palabras, un conjunto de contextos. Pero antes de pronto hablar específicamente del hebreo, pues también me inquieta un poco del significado de empatía en el castellano. Y pues para poder entender el significado de empatía, pues uno tiene que entender el antónimo, que sería la antipatía, y el término intermedio, que es la simpatía. Y los tres términos son emociones, ¿no? Particularmente. Son emociones que dentro del individuo se pueden desarrollar. Y la empatía, diferenciándose de la simpatía y la antipatía, permite que uno pueda ponerse en la situación o pensar en la situación que vive otro, para en función de ese condolerse de lo que le ocurre a otro, asimismo poder uno reaccionar frente a esa situación que se esté viviendo con el otro, con el prójimo, ¿sí? Por eso está muy relacionado con la capacidad de ponerse en el lugar del otro, comprender sus sentimientos, lo que está sintiendo la otra persona, sus acciones, sin entrar a juzgarlo, o sea, a yo evaluar si está bien o mal, y de alguna manera me permite una conexión muy profunda con el otro, porque llego a casi sentir lo que el otro está viviendo, en cierta manera. La antipatía, por el contrario, pues realmente es un rechazo, es una aversión que uno tiene frente a otra persona de manera quizás instintiva y quizás sin ni siquiera entrar a evaluar si la situación amerita un análisis más allá de simplemente rechazar. Y la simpatía, que está como un término intermedio, se asocia con buscar esa afinidad con el otro, que el otro de alguna manera se sienta agradado conmigo, o incluso en un momento dado que sienta compasión o lástima por mí, por la forma como estoy relacionándome con él, ¿sí? Y muchas veces está enfocado a querer hacer agradable a otro o aceptable por otro. Entonces, miren, ese término intermedio tiene un significado bastante particular. Entonces, empatía, simpatía y antipatía. Los tres términos están muy relacionados, y si los entendemos nos ayudaría a comprender cómo la empatía realmente opera en la vida de un cristiano. Entonces, ahí sí ya me voy a meter un poquito a hablar acerca de los conceptos bíblicos. Me pareció muy interesante que se asocia mucho con un término que es, a ver, lo menciono aquí puntualmente, se asocia con una frase que dice: ustedes conocen la nefesh del extranjero. La palabra usada ahí es en Éxodo 23:9. La palabra es Rahamín, John. ¿Rahamín? Bueno, Sí. pero la que iba a hablar era nefesh, porque la nefesh tiene que ver con esa expresión del alma, o esa expresión corpórea, o esa expresión y mezcla entre cuerpo y alma que representa cada individuo. Entonces, en Éxodo 23:9, que está relacionado con mandamientos de tener esa cercanía, o más que esa cercanía, esa aceptación del extranjero, hasta ciertos términos, sobre todo los que tienen que ver con la misericordia, porque nosotros fuimos extranjeros en Egipto. Entonces, esa asociación allí nos muestra cómo la empatía en la Biblia tiene mucho que ver, es que nosotros debemos ser empáticos con otros, porque ya hemos vivido posiblemente situaciones que el Eterno ha tenido misericordia con nosotros, y nosotros nos debemos a demostrar esa misma misericordia, hablando en el contexto de la empatía, por otro. ¿Por qué? Me pongo en la posición del otro porque es que yo también he estado allí, yo he salido de allí, el Eterno me ha sacado de allí, el Eterno me ha brindado muchas cosas que yo en agradecimiento, mínimamente en agradecimiento, debería reflejar eso hacia el otro. Entonces la empatía se asocia mucho con ese relacionamiento con nosotros. Y lo otro, si es el Rahamín, como lo decía ahorita John Álvaro,
que es una compasión entrañable, misericordia profunda, ternura, visceral hasta cierto punto, donde desde muy adentro de mi corazón yo me compadezco de lo que está viviendo otro y busco cómo ayudarle, o por lo menos acompañarle o escucharle y estar con él. Entonces, miren que, y hay muchos pasajes en la palabra y que nos refieren a eso, porque el solo hecho de que exista amar al prójimo como a ti mismo ya está mostrando lo que significa empatía en el castellano. Entonces, bueno, eso era lo que quería como comentarles, no sé si me metí ya en un tema que va a hablar ya propiamente de Don Álvaro, pero pues es lo que pude como también a investigar un poquito para aportar al diálogo. No, súper, súper. Tocayo. No, muy bueno el aporte que nos da John, porque debemos de tener en cuenta desde el hebreo, ¿cuál es la óptica hebrea? Acordémonos, y siempre hemos dicho aquí que el texto bíblico fue escrito en hebreo, entonces es muy importante irse a la fuente del hebreo porque vamos a encontrar una raíz de la palabra y nos va a dar como un mensaje más claro, más puntual y más objetivo ante lo que el creador quiere que nosotros sepamos. Por eso es muy importante lo que tocó John Jairo, porque desde la Tanakh, que es lo que nosotros entendemos como el Antiguo Testamento, la empatía y la humildad no son simples sentimientos abstractos, ¿sí? Pero en la mentalidad hebrea el concepto siempre van a ser dinámicos, prácticos, relacionales y orientados a la acción. Me explico. No es tanto la emoción, aquí la emoción no aplica desde el hebreo, aplica son las acciones, o sea, los hechos y situaciones reales, ¿sí? No es solamente de hablar, de creer, de pensar, ¿cierto? Sino de realmente hacer lo que decía ahorita John Jairo, de amar al prójimo. Y amar al prójimo no solamente de sentimientos, sino de acciones. Verdaderamente ayudar a nuestro prójimo, ya sea en lo económico, ya sea en el consejo, ya sea en ayudarle en alguna situación. Entonces, por eso desde el hebreo el concepto cambia, ¿cierto? Un poco desde el griego, porque nos va a llevar a un campo de acción. Y aparece lo que hablamos la palabra humildad, que es uno de los temas que es la humildad y la empatía. La humildad en hebreo es anabá. Anabá, esa palabra, ¿sí? No es timidez ni autoestima, ¿cierto? Sino que significa ocupar el espacio exacto que te corresponde. O sea, ubicar el espacio de Dios, que sea primero, que nosotros queramos reflejar esa imagen de Dios y que nosotros identifiquemos también a nuestro prójimo. Mira que esta palabra anabá tiene un verbo, viene de un verbo que es sanir, que más de uno lo asocia a lo que decía Javier ahorita, todo el mundo lo asocia con pobreza, con que es afligido, ¿cierto? Sí. No se trata de que sea ese, de pronto tampoco quiere decir que sea débil, ¿sí? Sino que es dejar el espacio de Dios y al prójimo, o sea, dejarnos nosotros de ser por darle espacio a la voluntad de Dios y a cómo amar al prójimo. ¿Sí? Eso en el hebreo es humildad. Porque el Creador en toda su escritura, desde Bereshit, desde Génesis hasta Revelaciones, que es Apocalipsis, el Creador habla siempre de que siempre debemos de estar pensando en hacer su voluntad. Así es. En ese momento nosotros empezamos a ser humildes porque aparece algo en nosotros, una palabra en hebreo que es Gabá, que es el orgullo. Entonces, cuando nosotros dejamos que el orgullo permanezca o prevalezca en nosotros, pues nos va a cegar. Ese es el problema. O sea que aquí lo que el Creador nos quiere decir es que la humildad borra el ego. ¿Y cuando se borra el ego? Cuando permitimos que Dios esté en nosotros y que las acciones que Dios quiere en nosotros son las que tumban el ego y nos convierten en humildad. O sea, hay una parte en Proverbios que dice que para adquirir humildad hay que obedecer sus mandamientos y hay que leer su palabra y hay que estudiar su palabra. Cuando nosotros nos enfocamos en su palabra, cuando leemos su palabra, cuando aprendemos de su palabra,
aprendemos que es humildad. ¿Por qué? Porque el que reina en nosotros no somos nosotros, sino el Creador. Y eso es una parte fundamental. Y ahí vamos hablando poco a poco, vamos metiéndole aquí más cuento. Y aparece la empatía, que es lo que decía ahorita John, sí, han cogido una palabra y la han asimilado, la han puesto muy cercana a la empatía, que es raje, ¿cierto? Raje es la raíz, que es lo que decía ahorita, yo creo que era rajamín, pero mira que esa raíz raje tiene un significado. Mire el significado que tiene esta palabra, chicos. Matriz o útero. Mire el significado de raje. Y pónganle cuidado a esto. La empatía desde la perspectiva hebrea es un sentimiento visceral, como decía Yomero Eurica, materno y orgánico. Es el sentir el dolor de otro en las propias entrañas. Ojo, eso es profundo. Y lo que decía Yomero es cierto, que dice el Creador, traten a los extranjeros bien, ¿sí? Pónganse en los zapatos de ellos, porque ustedes saben lo que ellos vivieron. Es lo que tú dices, Elena. Ponernos en los zapatos de otro, uy, qué difícil, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros hemos tenido experiencias o vivencias muy parecidas, y uno de pronto entiende qué está sufriendo o por las que está pasando esa persona, y uno, ¿cuál es el compromiso? Entender a esa persona y ayudarle. Lo más tenaz es que el Creador ni siquiera que tengas compasión porque tenés que tenerla, no. El Creador, como es de acción, te está diciendo en sus mandamientos, hágalo, apoye, ayude. Póngase en los zapatos de él y ayúdelo a salir de ahí. Mejor dicho, dicen nuestros sabios, de que hay que bajar la cabeza, meter la cabeza por medio de los hombros de la persona que necesita la ayuda y ayudarlo a levantarse. O sea que de ahí también viene esa parte de la empatía. John, dale. Johncito. Sí, que me parece que prendo cámara. Decía que es muy bonito ver que el concepto de misericordia se asocia, de Rahamín o Rahem, se asocia a matriz, porque si usted analiza cómo es la matriz, es un entorno de protección, de cuidado al bebé. Lo está proveyendo la mamá hacia el bebé. Es como cuando el padre, en este caso nuestro Padre Celestial, adquiere un atributo o un comportamiento de protección plena y de condolerse de lo que está pasando con ese ser, como si estuviera en una matriz para ese nivel de cuidado. Eso me parece que es una asociación muy bonita que en el hebreo puede uno encontrar. Y eso que el mismo Yeshua, cuando ponía como ejemplo la parábola de aquel que se le perdonó 100 talentos, 100 talentos, 1000 talentos, y después él solamente tenía que perdonar 10, a él se le olvidó todo lo que le había perdonado cuando en una falta menor no fue capaz de condolerse de su hermano. Entonces, la empatía en nuestro contexto como creyentes de la palabra de mi rey, pues nos invita a que no seamos olvidadizos de todo lo que el Eterno hace por nosotros, porque es mucho más de lo que de pronto a nosotros nos va a tocar hacer por otros o de que nos va a tocar analizar. Es difícil ponerse en los zapatos del otro cuando uno no ha vivido la misma situación del otro. Pero como no podemos vivir lo que no hemos vivido, porque eso es algo que no nos tiene por qué ocurrir, nos toca echar a memoria que sí hemos vivido, de lo cual el Eterno sí nos ha provisto y nos ha liberado, y es en agradecimiento a eso que yo puedo ser empático por el otro. Porque es como cuando uno a veces no sabe qué decirle a una persona que ha perdido un ser querido, porque uno dice, lo siento mucho. Ese lo siento mucho, a usted se le murió esa persona, no, en ese momento ese dolor no lo puede comparar, no puede hacer una forma de, no hay una forma de que usted pueda llegar a decir yo siento lo que el otro siente. Entonces, no es esa la lógica de la empatía, porque si fuese así, pues como si estuviéramos en la cabeza, en la mente, en el corazón del otro. Entonces, más bien sí tenemos que apelar mucho a eso que el Eterno mismo nos ha puesto, nos ha trazado, vivencias, y obviamente los mandamientos, porque los mandamientos son instrucciones que así emocionalmente usted diga, no tengo ganas de hacer esto,
usted debe tener y poner voluntad de hacerlo. Y en el ejercicio de estarlo haciendo, usted prepara su corazón, prepara su mente, prepara su espíritu para ya sí hacerlo con agrado. O sea, no todo lo tiene que agradar para hacerlo. Que esa es una de las cosas que occidentalmente nosotros creemos, que yo hago solamente lo que a mí me agrade, o lo que me haga sentir cómodo. Y bajo esa lógica empático no podríamos ser, porque entonces dejaríamos de hacer cosas que son necesarias por el prójimo, a costa incluso de a veces hacer cosas que de pronto no nos agradan tanto. No estoy diciendo ir en contra de nuestra integridad, ni tampoco de perpetuar comportamientos y malas prácticas del prójimo. Pero cuando realmente se necesita esa ayuda y ese apoyo, nosotros tenemos que estar prestos a darlo. Y no sacar excusas o no sacar pretextos para no ayudar. Y que normalmente esos pretextos están basados en la falta de humildad, en un juzgamiento hacia afuera, en una falta de bajar el yo, es que yo también puedo llegar a vivirlo, es que yo ya he vivido cosas, que eso es lo que me hace que tenga ese deber con el otro. Así es. John Jairo, muchísimas gracias. Entonces, cibernautas, como para ir retomando, cuando hablamos de la empatía es importante tener presente que el Padre nos llama recordemos para comprender. Ya, muy cierto lo que nos decía John Jairo, no necesariamente tengo que vivir de la misma forma y manera de lo que el otro ha vivido, pero sí he tenido sufrimientos, aflicciones que me llevan a decir, hey, espérate un momento, eso duele, y duele de una manera increíble. Entonces, yo como persona, yo como ser humano, ¿qué puedo hacer para amar a ese prójimo que en ese momento lo necesita mucho? Entonces, recordar para comprender, escuchar el clamor, así como nuestro Creador nos escucha todo el tiempo y somos buenísimos para clamarle a Él, es importante que nosotros igual hagamos lo mismo. Yo siempre digo esto en mis espacios terapéuticos, yo les digo, mire, la clave de la comunicación es la escucha. Si yo no escucho, si yo no hago el proceso de escuchar, que claramente nos lo enseña en Deuteronomio la palabra, el Shema, si yo no hago ese ejercicio, yo no voy a poder responder. Yo voy a ser una persona, se me fue en este momento la palabra, reactiva. Voy a ser reactiva, no voy a dar realmente una respuesta consciente y clara de lo que se requiere. Entonces, debemos aprender con el tema de la empatía a escuchar el clamor. Necesitamos todos ser escuchados, porque todos de una u otra manera vivimos, no solamente un dolor, sino que también en la medida en que yo recuerdo lo que he pasado, para ser empático con el otro, debo darme la tarea de escucharlo. Por supuesto, amar al prójimo, ya lo hemos hablado, igual uno de los temas que vamos a traer aquí es el amor, para que lo podamos como comprender realmente claro, pero es básico eso. En la medida en que yo amo al prójimo, si no, no lo voy a hacer. Entonces, es importante, y cuidado del vulnerable. Aquí lo mencionábamos la semana pasada cuando estábamos tocando la justicia, hablábamos que en la Torá el Eterno nos enseña que hay, digamos, como una no sé si cabría decir población, chicos, que sabemos que es muy vulnerable, y es la viuda, el huérfano, el pobre y el extranjero. Entonces, que nosotros cuidemos, y no solamente me voy como tal a estas características específicas que nos da el Padre, sino en general, que yo entienda que yo debo cuidar al otro. Es que eso hace parte del amar, eso hace parte de ser empático. Muy probablemente yo no le puedo resolver, o por supuesto no le voy a quitar ese dolor, no le voy a quitar esa angustia, porque es un proceso que debe vivir también la otra persona, y solamente el Padre es el que consuela, el que nos da esa fortaleza y ese consuelo. Pero sí estamos aquí para escuchar, para cuidar, para amar, para que estemos allí. A veces con la sola presencia hacemos muchísimo con las personas. Entonces, la empatía no se trata de una emoción, ojo con esto. La empatía es que nosotros vamos a coger esa compasión que sentimos hacia el otro y la vamos a convertir en una acción justa. Y aquí amarramos lo que tocábamos 2 sesiones anteriores de la justicia. Es con hechos que realmente nosotros lo vamos a mostrar, cibernautas. Yo soy empático con el otro cuando estoy actuando en pos de esa situación y ese dolor que tiene el otro, ¿vale?
Amén. Y cuando hablamos pues de la humildad, hay un ejemplo que nos trae la palabra bastante interesante y es con Moisés. Moisés era un hombre que lideraba, era un hombre, y tú lo decías ahorita, John Álvaro, no significa que seamos menos que otros, o que cuando yo decía frágil no estoy diciendo, ay no, pobrecito, qué pecadito, no, frágil en el sentido de ser humano. Pero eso tenía Moisés. Moisés era líder, Moisés tenía todo un pueblo a su cargo, pero era un hombre que, y la palabra nos lo dice, humilde, más que todos los demás hombres que habían. Él hablaba con autoridad, sabiendo y reconociendo el lugar, y eso que nos enseñaba John Álvaro, tan importante, es que yo ocupo el lugar que a mí me corresponde. Moisés sabía cuál era su lugar, sobre todo en relación al Padre. El Padre le hablaba a él escuchaba, lo que hacía era transmitir ese mensaje con una autoridad que el Eterno le había delegado, ¿vale? En ningún momento se exaltó, se engrandeció, no salió su ego a flor de piel, sino que entendía que muchas de esas almas, de esas personas que él tenía bajo su cargo, o sea, estaban allí en esa necesidad de ser escuchados, atendidos, cuidados. Entonces, con mayor razón el ser humilde, y con mayor razón decir, venga, yo simplemente soy un instrumento del Creador, Él me colocó para esto, pero no puedo quitar ni puedo pretender ser Dios, porque aquí nadie es Dios. Hay que dejar a Dios ser Dios. Amén, así es. Uh-huh. Y uno de los textos, Adrianita, y para nuestros compañeros y los oyentes, centrales en el Nuevo Testamento es Mateo 11:29, donde Jesús demanda de que nosotros debemos ser mansos y humildes de corazón, como lo es Él, ¿no? Sí. Y entonces manso no significa ser débil, que ustedes lo han dicho, yo estoy recogiendo todo lo que acaban de mencionar, no significa ser débil, sino fortaleza bajo control, reflejada en bondad, gentileza, ausencia, deseos de ayudarle, ¿no?, a las personas. Ser humilde de corazón implica reconocer dependencia total de Dios, la necesidad de su apoyo, en contraste con la soberbia, ¿no? Allí encontramos ese texto bíblico que está en Mateo 11:29. El significado bíblico de humildad en el griego viene de una palabra que se pronuncia así, tapeinofrosine, compuesta por tapeinos, que significa bajo, tú lo mencionaste, pequeño, fren, que significa mente, y significa tener una mente baja o una opinión humilde de uno mismo, no como ustedes lo mencionaban acertadamente, no, ay, es que yo soy pobrecito, no, ese tipo de mente no. Es la opinión que yo pueda tener de mí mismo, ¿no?, reflejando una dependencia total de Dios en lugar de la propia fuerza, ¿no? Entonces vemos que tapeinofrosine es la virtud interna de reconocer la propia pequeñez frente a Dios, evitando la autoexaltación, ¿no? Tapeinos, adjetivo utilizado por Jesús en Mateo 11:29, que ya lo mencioné, manso y humilde de corazón, que se refiere a no ser arrogante o pretencioso. Y entonces vemos, por ejemplo, John Jairo mencionaba el tema de ponernos en los zapatos, la empatía, ¿cierto? Y en Efesios 4:32, un texto que me encanta muchísimo, el Señor demanda de que nosotros debemos perdonar porque Él nos ha perdonado a nosotros. Entonces allí también se está hablando de la humildad, y la humildad nos lleva al amor, que es ágape, que es el amor de Dios. Cuando Él dice ser mansos y humildes de corazón, está hablando allí del ágape que solamente Dios puede dar, pero que Él quiere que nosotros hagamos ágape con los demás. Así como Él vino y nos perdonó a nosotros, nosotros debemos ser perdonadores, hablándolo del tema de la gracia, ¿no?, desde la visión del Nuevo Testamento. Pero entonces también vemos ese ágape, ese amor, esa humildad, el ser mansos, cuando en el libro de Hechos se relata que los apóstoles se reunían, compartían el pan, pero vendían las cosas. La iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo,
la iglesia que nace con el devenir del Espíritu Santo. Obviamente que la iglesia viene desde antes de la creación, en la mente del Señor ya estaba el reunirnos en iglesia, ¿no? Ya lo hemos visto, el templo, el altar, ¿cierto? Todo eso es la asamblea que ya nos han hablado ustedes en otros programas, donde el Señor nos reunía para poder llevar un mensaje. Vemos aquí cómo el Señor demanda y los apóstoles continuaban con el poder ayudar y vender y tratar de ayudar a las personas que no tenían algún recurso, como las viudas, como los huérfanos, y poderles atender. Y es un llamado del Señor. La humildad hace parte de el Señor y es una enseñanza que Él nos ha dejado para que nosotros, así como Él fue manso y humilde, nosotros también lo seamos. Adrianita. Así es, chicos. No sé si hay algo más ahí para aportar. Oiga, se nos fue el programa tan rápido. Sí, mira que... bueno, yo. Dale, yo ahorita sí. Cortico. Bueno, el Salmo 29, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Perfecto. Salmo 25, 9. Espere que aquí lo tenía a la mano. Dice 25, 9 y 10. Dice, ya voy a leer el contexto. 9, 10. 25, 8, 9 y 10. Dice así. Salmo 25, 8, 9 y 10. Bueno, y recto es Yahweh, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Ahí están vinculándose el tema de la humildad y la mansedumbre. Todas las actas de Yahweh son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Esos tres versículos ahí están integrando o cierran en el versículo 10 con la importancia de tener sus pactos claros y sus testimonios como parte de nuestro obrar. Si nosotros tenemos incorporado, estamos en el proceso de querer agradar al Padre y hacer su voluntad, digamos que un fruto de nosotros va a ser precisamente la humildad, la mansedumbre, y por eso vamos a poder ser empáticos. Estaba mirando que el ser o el personaje bíblico que es considerado con extrema humildad fue Moisés, eso lo estábamos mencionando ahorita. Pero ustedes recuerdan por qué fue que se le prohibió entrar a la tierra prometida. A Moisés. Sí, señor, sí. Claro, cuando golpeó la piedra y que... Y no sé si recuerdan cuando uno analiza esa reacción de Moisés, siendo él tan perfecto en humildad, él mismo sufrió el fallo de la humildad, porque hubo un momento donde él se olvidó y prevaleció su carácter, su temperamento, una toma de decisión que fue un error, o probablemente no podemos juzgarlo por eso, no somos quien para juzgarlo, pero miren cómo el ser humilde no nos exige de que en un momento dado no obremos con humildad, es decir, por eso la importancia de reflexionar constantemente en cómo nos comportamos y qué estamos haciendo, porque depende mucho de esa conexión con el Padre que nosotros realmente podamos llegar a ser humildes, o por lo menos corregir aquellas cosas que de pronto están fallando en nuestra forma de comportarnos de manera humilde. Y eso hay muchas áreas de nuestra vida que nos llevan a eso, sobre todo cuando desconocemos, que tenemos que pedir discernimiento y sabiduría a Dios en las cosas que hacemos diariamente. A veces nos creemos tan sabios y conocedores de las cosas que damos por sentado que ya las decisiones que tenemos que tomar siempre son bajo nuestro gobierno. Y si bien somos responsables de todo, no somos responsables de todo, pero no somos dueños de nada. Finalmente todo le pertenece al Padre, entonces siempre vamos a tener que considerar esa opinión de nuestro Padre Celestial en nuestro caminar diario. Así es, Johncito, definitivamente en la humildad es claro, la dependencia con el Eterno. Si no hay dependencia con el Eterno, no, creo que no habría esa humildad. Mira, que vos tocaste una palabra que es justicia, que es sadi, que lo tocamos una charla atrás. Sí. Y yo creería que esa palabra sadi une esas dos partes, la humildad y la empatía. Porque cuando hablamos de justicia, ¿sí? Estamos hablando de una justicia social, de rectitud, ¿sí? de ser equitativos. ¿Y quién nos manda a tener rectitud, a ser equilibrados, a ser equitativos? El Creador. ¿Sí?
O sea, no hay pierde. Y para cuando nosotros tenemos esa justicia social con los demás, ¿cierto? Hasta como Dios, porque hay que ser justos, inmediatamente empieza a obrar la humildad, inmediatamente empieza a obrar la empatía. O sea que es muy importante tener el concepto de lo que es ser justo. Para mí ese sería el equilibrio para yo poder tener humildad. Ese es el secreto, digámoslo así, para poder tener humildad y para poder tener empatía. Yo tengo aquí, para terminar, esta va a ser mi perla ya de final. Se adelantó él. Ya me voy saliendo. No, mentira. Tenemos a Filipenses, capítulo 2, versículo 5, ¿cierto? Del 5 al 8. Pongan cuidado lo que pasó aquí, porque vamos a encontrar al más humilde de todos y al que nos enseña cómo ser humildes. Y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yeshua, en Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. O sea, en ningún momento dijo que era igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de la cruz. ¿Ves? Nos están dando un secreto, Yeshua. Para ser humilde, se despojó de sí mismo, o sea, se dejó el ego y dejó espacio para que habitara ¿quién? Dios. Y el pensamiento hacer el bien al prójimo, ¿sí? Haciéndose obediente, o sea, obedeciendo la palabra de su Padre, ¿cierto? Entonces aquí nos muestra que el mejor ejemplo para nosotros entender qué es humildad, pensemos en Yeshua. ¿Sí? Fue el más humilde de todos. Ahora, si vamos a hablar de empatía, vámonos para Primera de Juan 3:17. Pero yo llego allá a Primera de Juan 3:17 y miren lo que nos dice la palabra. Pero el que tiene bien de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿sí? ¿Cómo morará el amor de Dios en él? Cuando estamos hablando de empatía. O sea que Jesús nos está diciendo, si el Creador nos da a nosotros, ¿por qué nosotros no damos? Sí, entonces, si el Creador nos da todo, ¿por qué nosotros también no damos? Y muchas veces le exigimos o le reclamamos al Eterno, pero no nos fijamos nosotros cómo nos estamos comportando con el prójimo. O sea, no estamos viendo la empatía, nosotros no tenemos empatía con los demás. Y mire que a nivel profesional, cuando hablamos de las competencias de que deben tener los profesionales, hay unas competencias blandas hoy en día hacia los profesionales. Y una de esas competencias blandas que más se pide es la empatía. Es entender lo que puede estar ocurriendo al otro. Solamente concentrarse y decirle qué te está pasando, qué te está ocurriendo, por qué estás así, ¿sí? O porque te veo aburrido, o porque estás llegando tarde, o porque te veo como por ahí achantado, ¿sí? Solamente eso es empatía. Como acercarse a esa persona y decirle, vení, contame qué te ocurre, en que yo te puedo ayudar. Si yo te puedo ayudar en algo, lo haría. Así es. Entonces, Yeshua nos enseña, yo creo que es el mayor maestro que tenemos nosotros, donde más tenemos un espejo, más enseñanzas tenemos nosotros para aprender de humildad, para aprender de empatía y sobre todo para aprender de justicia. Así es. Amén, amén. Oh, sí, interesante, John. Muchísimas gracias por eso, muy cierto. ¿Quién es nuestra medida? ¿Quién es nuestra vara? Yeshua, muy claro, muy claro. Entonces aquí, ¿qué tenemos ya para cerrar, cibernautas? Que la empatía nace de recordar que también fuimos necesitados.
Lo mencionabas muy clarito ahorita, John Álvaro. Todos aquí, absolutamente todos cibernautas, hemos sido necesitados o seguimos necesitando y seguiremos necesitando. En ese orden de ideas, tu prójimo igual. Entonces, de ahí es claro la empatía. Y la humildad, también lo mencionaba muy claro, la dependencia del Creador. No tenemos otra forma. Cuando nosotros tenemos la capacidad, y nuestro Salvador también lo dice en la palabra, nuestro Señor decía que si lo seguimos, pues debemos despojarnos, debemos renunciar a nosotros mismos. Es de las cosas más duras. Rendirnos al Padre es lo más difícil, pero lo más hermoso y lo que realmente necesitamos para que nosotros crezca la humildad y de ahí para allá todos los demás valores y se destruye el egoísmo. De lo contrario no pasa nada, ¿cierto? Continuaríamos en las mismas, el yo y la necesidad que tengo de yo. Entonces, para ir cerrando, empatía, ¿qué nos dice la palabra? Mirar al otro con el corazón que recuerda. Fuimos esclavos en Egipto. Fuimos extranjeros. No podemos hacer acepción de personas. Entonces, miremos al otro con un corazón que recuerda de dónde el Eterno nos ha sacado, de dónde el Padre nos ha sacado cada uno de nosotros y nos seguirá sacando, porque no ha terminado la obra. Y la humildad, caminar ante Dios con verdad y sencillez. Y nosotros aquí tocamos también el tema de la verdad. La verdad tiene nombre propio. La verdad no es subjetiva. La verdad tiene nombre propio, es Yeshua. Él es nuestra verdad y lo tiene clarito porque lo único que anhela es que nosotros lleguemos a esa plenitud como está Él, ¿vale? Entonces, recuerden que ambas son importantes, lo decíamos al inicio. Cuando se integran ambas, va a permitir que deje de dominar de nosotros el ego y empecemos realmente a servir. Empecemos a despojarnos, a dejar de juzgar y, como les decíamos ahorita, a juzgar a actuar en justicia, a amar en justicia, que podamos comprender, podamos aprender y entender lo que sucede con el otro. Digo aprender porque muchas veces en nuestros juzgamientos realmente no sabemos qué es lo que sucede, y amar con justicia. Cibernautas, bueno, no sé si hay algo más para decir, chicos. Pues mi cierre tiene que ver más bien con una frase que me voy a llevar para mí mismo, que es que necesito comprender cada vez más, que necesito ser humilde y ser empático, y para eso me toca ser muy acucioso, dedicado, mirar en mi entorno cercano qué cosas tienen que morir o qué cosas tengo que renunciar para disminuir mi ego, considerar al otro y ayudarlo de manera activa y no reactiva, es decir, no esperar a que me pidan ayuda, sino que yo mismo tener esa capacidad de detectar quién está necesitando de mi ayuda y ofrecerme antes de que sea por última necesidad que yo me dé cuenta. Entonces, me invito a mí mismo a querer reflexionar cada día más qué está pasando con las personas de mi alrededor, empezando desde mi misma casa, mi esposa, las personas con quien convivo, mi suegra, y yo mismo, que muchas veces del no escuchar a Dios me niego a recibir las bendiciones que Él tiene para mí, y si no lo aprendo a escuchar, si no le dedico el tiempo a escucharle, pues seguramente no voy a poder servir, porque va a creer que todo está en mi cuenta. Así es, amén, así es. Sí. No sé, tú, John Álvaro, si tienes algo más que decir, Alvarito. No, decirle a nuestros amigos, a esta familia que cada 8 días nos ve por este medio, invitarlos que cada 8 días tenemos temas muy buenos, y no solamente son temas, es la palabra del Eterno que nos ayuda a guiarnos como personas, como seres humanos, y sobre todo que nos ayuda a guiarnos como pueblo. Y todo esto es vital para poder convivir y habitar en justicia y en verdad. Amén. 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 Así Bueno, es. yo termino con esto. La humildad en Jesús se manifiesta
como la máxima expresión de servicio y obediencia, ¿no? Destacando su naturaleza servidora sobre la búsqueda de poder, ¿no? Entonces ya John Álvaro nos mencionó Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, donde dice: se humilló a sí mismo. Mateo 11, 29, manso y humilde de corazón. Y Juan 13, 5, que es cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos, que fue un acto también de humildad. Entonces vemos allí que el Señor también nos mostró esa humildad como ejemplo para que nosotros también la tengamos con los demás. Muchísimas gracias. Son las 7:03 en Colombia, 8:03 en Miami y bueno, la 1:03 en España y parte de Europa. Muchísimas gracias. Recuerden, Línea Amiga los miércoles a partir de las 6 de la tarde Colombia. Este programa gracias al RUAP, pero también realizado por Psicosentir y Actuar. Tenemos página web, tenemos número de contacto para consultas profesionales con la doctora Adriana Gómez Peña. Ella es psicóloga clínica y atiende de manera presencial y virtual. Adrianita. Bueno, gracias Alvarito. Antes de eso, sí, me parece, y de verdad chicos, muchas gracias por sus palabras ambos, por recordarnos, uno de manera individual lo que nos corresponde, aquí no es si queremos hacerlo, aquí es si realmente somos pueblo, somos hijos, decimos creer y amar al eterno Dios. Ok, es empezar a actuar, es empezar a evaluarnos, a revisarnos realmente si estamos siendo humildes y hasta qué punto somos empáticos y nos condolemos con el otro, de qué manera estamos actuando. 2, esa invitación para todos los cibernautas, esa invitación para todos los que nos escuchen. Al inicio del programa por lo general decimos que venimos a hacer lo que nos encanta hacer, y es cierto, aquí venimos con todo el amor, aquí estamos con todo el amor, y este programa se creó precisamente para eso, el Padre nos está enseñando, el Padre nos está capacitando, el Padre nos permite aprender, no podemos quedarnos con eso, no podemos ser egoístas, no podemos permitirnos a nosotros mismos disfrutar de ese amor tan maravilloso del Creador, sino que estamos obviamente para dar. Entonces esa invitación extendida todos los miércoles. Y bueno, ya por último, como decía Álvaro, aquí está, si se requiere un acompañamiento psicológico, Psicosentir Actuar está para ese acompañamiento psicológico. Hay una página web, www.sentiriactuar.com, donde se han subido unos artículos que es importante leerlos. Eso ayuda e instruye también un poco frente a lo que logremos identificar posiblemente que esté pasando a nivel emocional, a nivel mental con nosotros. Y hay una línea por WhatsApp que ahí pueden escribir para poder ser atendidos, y el número es 310-383-3320 más 57. Repito, 310-383-3320. Bueno, cibernautas, de verdad, muchas gracias. Gracias por siempre estar con nosotros. Gracias por esa fidelidad, por ese acompañamiento, por ser parte de esta familia tan importante que es la Estación del Cielo. Si el Padre nos lo permite, la próxima semana aquí estaremos. Continuamos con otros 2 valores, con otros temas también importantes que si nosotros hacemos retrospectiva y empezamos a unarlos, eso es precisamente el gran vestido, porque aquí lo estamos tejiendo. Ya van a ver tan bonito que va a quedar, que es lo que el Padre quiere con lo que nosotros nos vistamos cada día, porque eso es lo que Él anhela, que sigamos siendo su obra perfecta, y ya que estamos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, cibernautas, muchísimas gracias, que el Padre los guarde y los bendiga, que tengan un feliz retorno a casa para quienes no están aún ahí, quienes ya están en casa, que tengan un feliz descanso, y aquí nos vemos y los esperamos la próxima semana. Chicos, muchísimas gracias y bueno, despidámonos. Muchas gracias, chicos, bendiciones. Shalom, familia, que el Padre te nos bendiga. Un bonus track, Victoria Arturo. Ay, qué linda. John Jairo, tu esposita conectada y nos deja un mensaje, la máxima expresión de servicio, Yeshua. Gracias al Eterno y a ustedes por este programa que nos instruye, nos nutre y nos lleva a la reflexión constante. Ay, gracias, amiga tan bella. Padre te bendiga. Muchas gracias por eso.
Shalom, Shalom, shalom. shalom. Cuídense mucho. No se desconecten, bendiciones. muchachos. Chao. Ya hablamos internamente. Bendiciones. Los voy a dejar con un programa que me llama la atención. Se llama Cristianos de Cartón. El mensaje de hoy del pastor y doctor Adrián Rogers, que ya está en la presencia del Señor, pero que dejó muchísimas enseñanzas. Escuchemos este mensaje de mucha bendición a través de www.laestaciondelcielo.com.